Soy Sandra Morán, soy lesbiana, integrante del movimiento de mujeres y feminista hasta hace 2015, hasta el año 2015 que fui electa como diputada. Tengo 2 años de estar en el Congreso de la República, soy la única lesbiana en el Congreso y la única persona de la comunidad LGTBI en el estado de Guatemala, la única pública. Eh, He sido parte del movimiento de mujeres y feministas desde el 92. Eh, Regresé a Guatemala en el 94 porque estuve 14 años en el exilio y fuera del closet aquí mismo en Guatemala desde el 95. Fui parte cofundadora de la primera organización de mujeres de lesbianas. La organización se llamó Mujeres Somos. En aquel entonces la discusión era si las lesbianas éramos mujeres o no, entonces por eso le pusimos ese nombre a la organización. Y luego mi lucha ha sido por los derechos de la comunidad dentro del movimiento de mujeres feministas. O sea, me he movido más en ese movimiento y menos en el movimiento específico de la comunidad LGTBI. En el 2015, como parte de la campaña, fui parte de... me invitaron a las acciones que la comunidad hace para sensibilizar a los candidatos, candidatas hacia los derechos de la comunidad, y ahí me comprometí con la comunidad, primero a representarles y segundo a trabajar leyes que pudiera reconocer los derechos y lograr el ejercicio de ellos. A partir de eso, entonces, he trabajado 3 leyes, 2 de las cuales ya las presenté. La que presenté fue los crímenes por prejuicio, que en otros lados se llama crímenes de odio. Esa ley fue resultado de 7 meses de trabajo con las instituciones públicas y las organizaciones sociales, reconociendo la problemática de violencias que sufre la comunidad, la diversidad de violencias, y la conclusión fue la tipificación del delito de crímenes por prejuicio como agravante a otros delitos. Es decir, agravante, la violencia sexual, el crimen por prejuicio es agravante a la violencia sexual. El asesinato, es agravante al asesinato, es decir, cuando se compruebe que el hecho, la acción violenta es porque es cometida en contra de una persona por ser quien es, y por tanto es un agravante. Y eso implicaría una mayor penalización. Esa es una de las leyes. La segunda es la ley de identidad de género, que reconoce a las personas trans y su derecho a cambiar sus papeles con una identidad distinta, y su derecho a otros derechos. Y luego la ley de unión civil, que es una figura distinta al matrimonio. Esto porque en el contexto de Guatemala es un país bastante conservador, y tocar la figura del matrimonio es bastante fuerte. Entonces pensamos que aquí hay 2 figuras reconocidas en el Código Civil, el matrimonio y la unión de hecho. Entonces esta es una tercera, es unión civil. Entonces esa no la he presentado todavía porque las 2 primeras tienen más apoyo por parte de la comunidad y esta última pues no tiene mucho apoyo. La unión civil es el reconocimiento de la relación y la legalidad de la relación, la posibilidad de heredar, de acceder a recursos, etcétera, pero no es reconocida como matrimonio, que el matrimonio ya implicaría una mayor reconocimiento como familia, porque aquí nosotros lamentablemente no reconocemos la capacidad de adopción, por ejemplo, en esa ley. Es decir, Guatemala tiene 0 en leyes a favor de la comunidad, 0. Entonces lo que nosotros creemos es que 1, hay que empezar a discutir, y ya lo hemos hecho. 2, hay que empezar a proponer leyes, a pesar de que es muy difícil que sean adoptadas,
pero que es importante abrir el camino a la discusión, a la presentación de estos que se convierten en herramientas de lucha para la comunidad. Y dos, empezar a dar pasos que permita abrir campo hacia lograr pues el objetivo final, que es, por ejemplo, en este caso, el matrimonio, el reconocimiento del matrimonio. Se podría decir que también esta forma de rebajar igual los derechos que tienen una forma y otra es una estrategia también para... Es una estrategia, sí, para empezar a caminar en el tema y para empezar a abrir camino. Bueno, primero es que yo creo que la transparencia en el cargo no solamente es cómo administrar los recursos del pueblo, sino quién sos vos. Es decir, la transparencia empieza, creo yo, desde ser quien sos, ¿verdad? Y de ser tan transparente como decir quién sos y ser coherente con lo que sos. En ese sentido, bueno, eso primero. Luego, yo sabía que el hecho de ser lesbiana podía ser usado en mi contra, por los antiderechos y por los conservadores. Por tanto, pensé que no les iba a dar el gusto ni les iba a dar la herramienta para hacer acciones en mi contra, y entonces pensé que la que lo tenía que decir era yo, y por eso lo dije públicamente. Fue lo primero que salió en la prensa cuando gané, y a partir de eso pues he sido la primera en la historia de Guatemala, y eso es una responsabilidad muy grande. También yo estoy en el Congreso, pero mi trabajo no solamente es para la comunidad LGTBI, también para las mujeres, también para las niñas y juventud, también para los pueblos indígenas, que son finalmente las poblaciones más marginadas que existen en Guatemala, y que todas necesitan una acción. Entonces, mi trabajo, aunque tiene un enfoque también para la comunidad LGTBI, no solamente para mí. Bueno, yo tengo la relación con las organizaciones específicas, pero afortunadamente yo en mi lucha como feminista, como parte de las acciones, yo fui parte de la Alianza Política Sector de Mujeres, que es un espacio de alianza entre distintas organizaciones, y afortunadamente ahí tenemos organizaciones de distintas y diversas identidades, y el punto común, la lucha por el ejercicio de derechos, por el reconocimiento de derechos y por la construcción de un país para todas y todos. Entonces yo ahí, desde esa vertiente, afortunadamente he tenido la experiencia de un trabajo diverso. Y ahí la diversidad sexual y de género estaba presente, sí, en todo esto, afectada, y sí, se apoyaba como lucha conjunta. Sí. Tenemos un lema que dice: tu lucha es mi lucha, como parte de los lemas de lucha de la alianza. Luego reconocemos, la alianza tiene 3 vertientes de políticas de base, que es el feminismo, que es los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, y la izquierda, como los planteamientos de izquierda, como vertientes y fuentes de ideas para promover lo alternativo. Y en ese sentido, las distintas problemáticas, reconocemos que hay una raíz profunda de todas estas problemáticas, que es el patriarcado conectado con el capitalismo y el colonialismo. Entonces hay una raíz profunda que afecta la vida de todas las personas, y que desde las diversidades y las diversas identidades pues te afectan más o menos, pero finalmente es la misma raíz. Bueno, me parece muy importante que hemos ido caminando en la organicidad de la población. Yo, por ejemplo, me sorprendió que en 2015 había una red de organizaciones de la diversidad sexual, más de 30. Eso para mí era una gran sorpresa,
porque en mi tiempo éramos la organización y algunos compañeros y compañeras por ahí tratando de organizarse. Luego en el 2005, que fue las luchas contra el Tratado de Libre Comercio, hubo un reconocimiento de la existencia de la comunidad LGTBI como parte de los movimientos sociales. De hecho, las banderas de la diversidad salieron en las manifestaciones de aquel entonces. Eso fue muy importante, fue la primera vez que los otros movimientos reconocían como movimiento a la comunidad LGTBI. Y en aquel entonces había una vertiente importante de compañeras y compañeros muy presentes, muy visibles. Como en todas las organizaciones han existido, se han disuelto, han venido nuevas, ¿verdad? A veces el movimiento está fuerte, a veces el movimiento está débil, pero bueno, existe. Y yo creo que la novedad ha sido la vertiente de las organizaciones trans, ¿verdad? Hay mucho más trans femenino que trans masculino. Creo que en todos lados es así, y aquí, pero existen las organizaciones, eso es muy importante. Y hay una vertiente muy importante de lesbianas feministas, muy importante, compañeras que aportan mucho en las discusiones del feminismo guatemalteco desde esa vertiente. Hubo aquí en Guatemala el encuentro lésbico feminista hace como 4 o 5 años, también importante. Y bueno, la primera marcha que se hizo aquí del orgullo fue creo que en el 98, primera marcha pública. Yo estuve en la marcha del año pasado, muy fuerte, muy grande, muy bella, y con presencia de no solo personas de la comunidad, sino familiares y la gente ya pues viendo que para nosotros cuando hicimos la primera marcha lo que pensábamos que nos iban a tirar piedras y nos iban a maltratar, y esta vez fue muy muy bonita la marcha. Entonces creo que ha ido caminando, hemos ido avanzando a pesar de que somos una sociedad muy conservadora. Otro hito podría ser el que tú te hicieses visible, ¿no? Bueno, sí, el hecho de que ahora la comunidad tiene por primera vez en la historia una diputada lesbiana que habla abiertamente de ser parte de la comunidad, y sí, seguramente será otro hito. Bueno, yo de hecho nunca lo escondí, no era, pero ser diputada eso implica un nivel más grande de lo público. Ha sido muy importante por lo que puede ser el aporte. Ha sido bien difícil porque soy el flanco de muchos ataques de odio, ataques de violentos, afortunadamente no físicamente ahorita, pero por las redes sociales, ¿verdad? Tuve una campaña en mi contra en el año 2016 porque yo impulsé el foro de diputadas, que es el espacio de participación de las diputadas, y lancé mi candidatura para ser la primera presidenta, y hubo una campaña en mi contra porque públicamente decían que como era lesbiana no era suficientemente mujer para representar a las mujeres diputadas. Afortunadamente, y las diputadas me dieron su voto y fui la primera presidenta del foro de diputadas del Congreso de la República del año 2016 al 2017. Sin embargo, hubo una campaña pública que buscaron firmas en mi contra, hubo una manifestación pública de apoyo de las organizaciones de mujeres, feministas y de la comunidad, que fue también muy importante. Y por supuesto que ahora que presenté las leyes, hay campañas en mi contra de las organizaciones antiderechos, y por cierto que vienen de la plataforma Citizen Go, que es una plataforma de España, de la cual ellos son parte, y entonces hay toda una estructuración continental y extracontinental en contra de las acciones que podemos hacer, y la famosa ideología de género que se la inventaron para hacer cosas en contra nuestra, pues es aquí en Guatemala está muy fuerte. Esta
fuerte solamente en el discurso o ese discurso ha llegado a la calle? No, es decir, sí, hay manifestaciones, hay acciones legales en mi contra, hay ataques directos en las redes sociales, hay una diversidad. ¿Ataques legales? ¿Por qué? Bueno, la presentación de una ley, la 5272, era un ataque a la existencia de la comunidad LGTBI y la promoción de la homofobia como posibilidad en el marco de la libre expresión del pensamiento. Afortunadamente esa ley no ha caminado totalmente, está todavía, tiene dos ámbitos, el ámbito de prohibir el matrimonio homosexual, permitir la homofobia, etcétera. Esa parte se quitó, pero la otra parte que se mantiene es el castigo al aborto. A las mujeres que abortan o a quienes pueden practicar. Aquí en Guatemala el aborto es ilegal, pero ahí es ampliar las penas. Esa parte todavía está. Pero el asunto es que yo presenté una ley, la ley de protección a la niña, es una ley trabajada con una organización que se llama Mujeres Transformando el Mundo. Es una ley de atención a las niñas que quedan embarazadas, menores de 14 años y menores de 14 años. Y en esa ley se habla de la posibilidad de un segundo kit para interrumpir el embarazo. Entonces es la ley del aborto, que así le llaman ellos, y entonces hay dos acciones legales en mi contra. Nosotros como funcionarios tenemos antejuicio, entonces hay dos acciones para levantarme el antejuicio y que se permita la investigación para, según ellos, pues acusarme. Estoy siendo acusada por varios delitos. Entonces, y esto es parte de una estrategia que ellos tienen y que seguramente va a durar este año. Bueno, pues en varios sentidos. Uno, tengo que ver a nivel legal qué puedo hacer. Dos, a nivel de comunicación. Y tres, a nivel de mí misma. Es decir, cómo logro enfrentar esa situación que es parte de un desgaste que ellos quieren ocasionarme, parte de una guerra psicológica que me quieren ocasionar. Entonces, bueno, yo desde el ámbito espiritual y desde el ámbito de la red de amigas, pues por ahí es que me permite seguir adelante. ¿En la familia también hay una red de apoyo? Bueno, sí, sin embargo yo en mi vida generalmente he dejado a mi familia al margen de las cosas, un poco para proteger a mi familia. Yo dejo más el apoyo con amigas y con instituciones públicas a las cuales yo puedo acceder, como la PDH, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la organización, las Naciones Unidas, ¿no?, en Derechos Humanos. Es decir, aquí hay que hacer uso de todas las herramientas que podemos para salvaguardar el derecho que tengo, el derecho y la obligación que tengo a seguir trabajando y de alguna manera salvaguardar la integridad física y, bueno, la vida. Sí, yo estoy trabajando con el viceministro de Prevención de Violencias para evitar todo el tema del bullying y todo este tema de los prejuicios y la homofobia, la transfobia, la lesbofobia. Eso es una parte que tiene que ver con la educación. Pero otra cosa es que aquí el trabajo se complementa con todas las acciones que hacen las organizaciones. Bueno, entonces pues las organizaciones tienen su ámbito también de acciones, tanto de incidencia hacia las instancias públicas como el trabajo de formación y formación política. Yo tengo una escuela de formación política en donde las mujeres que llegan a la escuela, pues obviamente tocamos todos estos temas. ¿Cómo se llama la escuela? ¿Tiene un nombre? Escuela de Formación Política Ciudadana, para María.
Sí, es en la ciudad. Eh, el año pasado tuve un grupo aquí en la ciudad y 6 réplicas, una de ellas en Quetzaltenango, otra en el Tejar Chimaltenango. Este año vamos a enfocarla más en la ciudad y en los territorios de los municipios del departamento de Guatemala, sin, sin dejar de la posibilidad de que sea en otros departamentos, pero dependiendo de las capacidades que tengamos. ¿Y cómo se organiza la escuela? Invitamos a mujeres, a ver, aquí en Guatemala históricamente existían los movimientos sociales, que somos históricos, ¿verdad? Luego aparece como un actor importante los pueblos indígenas reconstituidos en un proceso de reconstitución como pueblos. Es otro actor. Y luego empiezan con todo este enfrentamiento de las comunidades con los megaproyectos, las comunidades en resistencia. Entonces aquí hay 3 actores grandes. Pero en el 2015 nace el actor ciudadanía, en las movilizaciones del 2015, la ciudadanía. Es decir, yo soy ciudadana y yo puedo con mi cartel dar a conocer lo que yo quiero, lo que yo pienso y pelear y exigir que el presidente se vaya. Bueno, eso fue el 2015, por tanto, el actor ciudadanía, digamos, personas que no necesariamente están organizadas ni en los movimientos sociales, ni en los pueblos, sino es ciudadanía, generalmente clase media baja, que no está politizada. Entonces, mi escuela lo que pretende es fortalecer esta ciudadanía. Una ciudadanía informada, una ciudadanía activa, una ciudadanía que pueda hacer auditoría social desde su identidad de ciudadano. Y el ejercicio es ciudadano, ¿verdad? Y de la concepción de ser parte de un Estado en donde tiene derechos y tiene obligaciones. Entonces la escuela está dirigida a mujeres que, si bien es cierto, pueden ser parte de alguna organización o pueden ser parte de un comité de barrio, ¿verdad? Una comunidad, tienen que fortalecer su identidad de ciudadano. Entonces lo hacemos a través de invitación. ¿Y es periódico? Una vez al mes. Una vez al mes. Sí, tenemos un currículo que se desarrolla por 10 meses y que tiene que ver con historia de Guatemala, comprensión política de cómo estamos, herramientas de acceso a la información pública, acceso a la auditoría social, capacitación en cómo accesar a los presupuestos de la nación. Es decir, hay cosas políticas y hay cosas herramientas, pero además a mí me sirve para una de las responsabilidades que yo tengo, que es la intermediación. Entonces ellas tienen problemas en sus barrios, a mí me la denuncian y yo le doy seguimiento. Entonces, y además yo les informo, yo desarrollo temas en la escuela, pero además llego y les informo de la situación que está. Lo que pasa es que hay acciones violentas, reales, concretas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala hay asesinato con las personas trans, por ejemplo. Generalmente trabajadoras sexuales. O hay bullying en las escuelas por ser gays, ¿verdad? O tener expresiones diversas, digamos. O lo que llaman la violencia sexual correctiva, sí. Entonces, todas estas situaciones se pueden dar tanto en la ciudad como en el campo, ¿verdad? Por supuesto que en el campo hay mucho menos resguardo, ¿verdad? O sea, Guatemala como país está muy concentrada en la ciudad, ¿verdad? Los servicios, la policía, el Ministerio Público está muy concentrado en la ciudad, ¿verdad? O en los departamentos cercanos a la ciudad y mucho menos en los departamentos mucho más lejanos, ¿verdad? Entonces, pues la población está mucho más desprotegida en los departamentos lejanos que en los ciudades. Eso así es, pero no solo para la población LGTBI, en general, ¿verdad? Entonces, y luego en el caso de los pueblos indígenas está la discusión de si hay o no hay
población LGTBI en los pueblos indígenas, claro que hay, ¿verdad? Pero entonces esa es una discusión abierta. Ahora, como hay, digamos, integrantes de la comunidad LGTBI que quieren ser candidatos al Congreso, pues me parece que es muy importante el grupo de la escuela en Chile, pues el grupo de lesbianas, ¿verdad? Sí, una de las réplicas que tuvimos en Quetzaltenango es una de las organizaciones de lesbianas que se llama Vidas Paralelas. Y ahorita, a partir de que yo soy parte del Congreso, pero además integrante de un partido político, una de las cosas que estamos hablando es la posibilidad de que hayan otros candidatos o candidatas a las próximas elecciones. Eso pues, no depende ni de mí ni es automático, ¿verdad? Pero es una puerta abierta para otras personas. Bueno, yo lo que digo es que, por ejemplo, yo soy una funcionaria pública, una representante del pueblo permanentemente en el Congreso de la República. Yo lo que tengo que hacer es contribuir a que el Estado de Guatemala tenga servicios y para toda su ciudadanía, sea quien sea, ¿sí? Por tanto, la existencia misma de las personas que somos parte de la comunidad LGTBI es parte del derecho a ser y a existir, porque si vos estás en el closet implica que vos tenés miedo a tu misma existencia, a quién sos vos, y estás en el closet por la violencia, porque perdés cosas, porque no te aceptan, etc. Entonces necesitamos cambiar eso, ¿verdad? Eso es uno. Dos, el hecho de sí no seguir permitiendo que por el hecho de ser quien sos, pues perdas el trabajo, perdas tu herencia, te saquen de tu casa o tendrás problemas de sufrir violencia de todo tipo hasta el extremo de que te quiten la vida. Entonces necesitamos generar acciones que lo prevengan y que lo atiendan, ¿verdad? Esa es la otra. Y bueno, y como en la comunidad LGTBI hay personas de distintos estratos sociales, ¿verdad? Pero hay muchísima gente pobre o empobrecida, ¿verdad? Necesitamos generar un sistema que permita que no sobrevivamos, sino que vivamos y que tengamos las condiciones dignas para poder desarrollar nuestro ser y lo que queremos hacer y ser. Entonces ese es el esfuerzo que estoy haciendo desde el Congreso y ha sido la aspiración de toda mi vida, porque yo he sido parte del movimiento revolucionario, el movimiento de estudiantes, luego el movimiento revolucionario y bueno, ahora como parte de un partido de izquierda que sus raíces es el movimiento revolucionario. Entonces, pues ese es el esfuerzo. Bueno, por supuesto que son necesarios. Yo me he reunido con diputados, diputadas de América, de las Américas, que somos de la comunidad LGTBI. Entonces es muy importante, sí, conozco a diputados del Perú, de Venezuela, Estados Unidos, Argentina, de Chile. Entonces es muy importante el reconocimiento de que aunque somos pocos, existimos y estamos haciendo la lucha porque existan leyes a favor de la comunidad y a favor del ejercicio de derechos. Entonces es importante eso. Luego, por supuesto que es importante las conexiones con las organizaciones sociales porque somos parte de un solo movimiento que en su conjunto está luchando porque el mundo sea mejor. Entonces es importante entonces esas vinculaciones y que además aprendamos de unos de otros, de las experiencias, como ha sido, por ejemplo, yo en diciembre estuve en un encuentro en Washington y ahí celebramos que en Irlanda había pasado la ley del matrimonio igualitario y recientemente estaban celebrando también que en Nueva Zelanda
creo que Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda, también había pasado la ley. Ayer tuve la noticia de que en Chile pasó la ley de identidad y yo recientemente estuve en Chile y vi el esfuerzo de las organizaciones fuera del Parlamento pidiendo que se aprobara la ley. Y bueno, fue una de las diputadas comunistas que aportó a ese esfuerzo. Entonces creo que es importante complementarnos en la acción, las organizaciones sociales, que no solo tienen incidencia en las instituciones, sino sobre todo en las comunidades, porque necesitamos contrarrestar esta avalancha de conservadurismo que tenemos en todos los países y es una avalancha mundial. Entonces, sí, necesitamos complementarnos, necesitamos apoyarnos, aprender de todas y todos y bueno, saber que no estamos solos, solas. Bueno, yo de hecho la tengo porque soy diputada de izquierda, soy diputada que además ha tocado temas que en Guatemala no se habían tocado antes y por supuesto que entonces toco intereses, además soy parte de los pocos diputados que estamos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, que estamos enfrentando el pacto de corruptos y por tanto también nosotros interpusimos una denuncia penal contra el presidente por el asesinato de las niñas del Hogar Seguro el año pasado, las 41 niñas que murieron quemadas. Entonces nuestra acción legislativa ha sido bastante fuerte de cara y de frente contra los poderes mafiosos de este país y conservadores, militares, asesinos. Entonces no solamente es por ser quien soy, sino por lo que he hecho. ¿Cómo cambia la vida o el tener una seguridad? ¿O puedes seguir haciendo tu vida diaria como antes? Bueno, yo me muevo normalmente porque tampoco quiero darles el poder de cambiar mi vida totalmente, ¿no? Yo me sigo moviendo como puedo moverme. Por supuesto que tiene sus limitaciones en el ámbito público, es decir, Guatemala la ciudadanía de Guatemala está en un ámbito de bastante auditoría social con las acciones que hacemos los funcionarios públicos. Yo afortunadamente todavía puedo salir a la calle con la frente en alta y la población me saluda y me respeta. Hay diputados que no lo pueden hacer, que ya no pueden ir a restaurantes porque la gente los echa o se sale del restaurante. Entonces yo afortunadamente sigo con la frente en alto y con la dignidad de frente y creo también en que en algún momento será también la población que me resguarde. Yo en mi casa sigo saliendo a la tienda, voy a la iglesia, voy al mercado y sigo mi vida normal como una persona del barrio. Yo no cambié de forma de vida, ni cambié de casa, ni cambié de carro, así es que sigo siendo exactamente la misma, porque finalmente el paso por la diputación serán 4 años, así que no tengo que, como yo digo, yo sigo siendo la misma con diferentes responsabilidades, ¿verdad? Y con una vida mucho más pública de lo que era, pero es parte del cargo. Es algo que estamos discutiendo. Sí, una primera decisión es si quiero hacerlo, una segunda decisión es si el partido me da la posibilidad y una tercera decisión es si la gente me elige. Entonces, en esas 3 cosas estamos hablando todavía porque este año hay que decidirlo. Para junio de este año tiene que estar mi decisión y la decisión del partido. Y para junio del próximo año, la decisión de la gente. Bueno, como en todos lados, nosotros hemos construido espacios donde se juntan todos los movimientos, ¿verdad? Para luchas comunes, como por ejemplo la oposición al Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Las movilizaciones del 2015 hay personas de la comunidad que se han hecho presentes en las movilizaciones del 2015 y las movilizaciones del año pasado. Siempre la bandera de la diversidad está ahí. Entonces, y hay, como dije, hay
mujeres, lesbianas, compañeras muy fuertes desde el pensamiento lésbico feministas que han aportado, ¿verdad? Ellas quizás son la vinculación entre una y otra, ¿verdad? Creo que en este momento no necesariamente es el momento más fuerte del movimiento, pero existe y las organizaciones están trabajando. Las compañeras, amigas, hermanas de lesbianas feministas siguen pues aportando en ideas de cómo hacer una lucha más emancipadora, una construcción alternativa a este sistema y enfocando más en cómo cambiar de raíz el sistema. Entonces hay distintas posibilidades y distintas cuestiones de discusión. Yo afortunadamente vengo de años de discusión política y de construcción de pensamiento que me ha servido muchísimo en esta experiencia que tengo. Es decir, yo he construido menos de un partido político, más desde el movimiento, y eso para mí me ha ayudado muchísimo. De hecho, yo no era parte del partido político, a mí me invitaron a ser parte de la candidatura y hoy que soy ya diputada, pues por supuesto que tengo que tener relación con el partido y empezar en la discusión, pero mi base, mi raíz viene más de las discusiones políticas, de los movimientos y de la posibilidad de hacer ese entramado de ideas diversas desde los pueblos, desde las mujeres, desde el feminismo. Eso es muy importante y yo creo que eso me ha ayudado a no perder el norte y a ser coherente con quien soy. Pues nada, solo pensar que espero que todo compartir pues le sirva a mucha gente y como digo, estamos en el mismo barco de lucha y sea donde sea, debemos de luchar por ser nosotras, por el derecho a existir y el derecho a ser y el derecho a hacer lo que queremos, porque finalmente a eso venimos al mundo, a hacer algo no solo para nosotras, sino para las otras y los otros, y bueno, a contribuir en lo que podamos construir un mundo mejor. Gracias.